Hola a todos, en este video vamos a aprender a utilizar la herramienta el IDE de Visual Studio 2019 para crear el primer laboratorio de la clase de Introducción a la Programación del primer ciclo de 2021 de la Universidad Rafael Andívar. Tenemos entonces nuestro laboratorio, nuestro enunciado, en el cual nos indica pues, los pasos que tenemos que ir realizando. Vamos a hacer en esta ocasión la práctica número 1 y vamos a hacer el primer ejemplo. Entonces, el primer ejemplo, lo que nos dice primero es de que tenemos que crear un nuevo proyecto y es importante que tomemos en cuenta que se tiene que hacer del lenguaje Visual C Sharp, ya que normalmente va a tener diferentes lenguajes como Visual Basic, C++, C Sharp, etcétera. Entonces, nosotros vamos a trabajar en esta ocasión con Visual C Sharp y tiene que ser una aplicación de consola. ¿Sí? Y acá nos dan el lineamiento de cómo vamos a crear el nombre de nuestro primer proyecto. ¿Cómo lo vamos a realizar entonces? Una vez abierto Visual Studio 2019, vamos a seleccionar la opción Crear un proyecto. Acá nos va a aparecer diferentes plantillas existentes de proyecto. Acá tenemos que seleccionar el lenguaje. El lenguaje que vamos a seleccionar es C Sharp. Y acá hay que tener mucho cuidado porque existen diferentes tipos de proyecto. El que nosotros vamos a crear en estos momentos es la aplicación de consola, pero vamos a utilizar una aplicación de consola para .NET Framework, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar la aplicación de consola para .NET Framework y de esa manera no vamos a tener ningún inconveniente. Entonces, si se dan cuenta, aparece aplicación de consola para .NET Core, pero la librería que nosotros vamos a utilizar es el .NET Framework. Entonces, la vamos a buscar por acá. Si por algún motivo no lo logramos encontrar fácilmente, acá nos aparece, pero podemos buscarlo en las plantillas directamente. Pero acá nos aparece entonces aplicación de consola .NET Framework. Esta es la que tenemos que seleccionar. Bien, luego después de esto nos va a pedir que coloquemos la ubicación en donde queremos guardar y el nombre del proyecto. Según nos indicaron en nuestro enunciado, tenemos que colocar lab 1 guión bajo y el carnet. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar mi carnet, sería lab 1 guión bajo 1187-411. Ese sería mi carnet. Y acá nos dice la ubicación en donde va a ir a dejarse ubicado. Muy importante, vamos a utilizar la versión del framework 4.7.2. Muy importante, esta es la que trae por defecto y esta es la que tenemos que utilizar. Si seleccionan alguna otra, probablemente de algún problema de compatibilidad si se trata de correr en otra computadora. Entonces, es muy importante que utilicemos la versión 4.7.2, acá nos aparece nuestro nombre del archivo. Bien, procedemos a crear entonces el proyecto y de esta manera se va a, bueno, el IDE crea los archivos necesarios y las referencias necesarias para nuestra primera aplicación. En lo que se crea el proyecto, vamos a leer, nos dice que tenemos que seleccionar una sentencia en la cual va a mostrar el clásico mensaje Hola Mundo, el cual utilizar la mayoría de los lenguajes de programación cuando se está iniciando con alguno de ellos. Entonces, vamos a utilizar esta clase, vamos a utilizar la clase program, que es la clase que está por defecto, y vamos en el método main, que sería el método principal, vamos a escribir este texto para que sea presentado en pantalla. Entonces esperamos un momento en lo que el IDE carga todos los archivos correspondientes. Muy bien, ya cargados entonces los archivos, vamos a notar de que el IDE nos presenta diferentes herramientas, diferentes secciones que tenemos que tomar en cuenta cuáles son. Las principales son el editor de texto, que es donde vamos a escribir nuestro código. En la parte derecha tenemos el explorador de soluciones, el cual nos muestra cada uno de los archivos que pertenecen a este proyecto. En este momento solamente tenemos el program.cs, que es nuestro archivo principal en el cual vamos a programar esta solución, pero vamos a poder agregar más adelante clases, vamos a agregar interfaces, etcétera. Todo lo podemos agregar desde este lado. Y acá nos aparece el cuadro de propiedades. Si seleccionamos algún archivo, algún otro objeto, nos aparecen las propiedades de este elemento, por ejemplo, en dónde
está ubicado, el nombre de archivo, etcétera, diferentes tipos de configuraciones. ¿Sí? Entonces, muy importante, la solución es la raíz de un proyecto y una solución puede tener varios proyectos, en este caso pues solo tiene uno, pero se puede agregar diferentes proyectos y de diferentes tipos y además de eso la solución, perdón, el proyecto puede tener diferentes archivos. Muy bien, entonces si por algún motivo cerramos esto, entonces podemos venir acá y podemos abrir nuevamente el archivo sin ningún inconveniente. Entonces vamos a ejecutar lo que nos dice acá nuestro laboratorio. Tenemos que crear la consola o tenemos que escribir esto console.writeline y dentro de ciertos paréntesis vamos a colocar una cadena de caracteres. Entonces, ojo, muy importante, tiene que estar adentro de estas dos llaves. Estas dos llaves nos muestran el inicio y el fin de un contexto, ¿sí? Entonces, para poder programar en C# tenemos que tener claro el concepto de contexto, ya que acá solamente en esta parte puedo programar, por así decirlo, el procedimiento que va a ejecutarse en el método. Si quisiera crear otro método, pues lo tendría que crear fuera de este contexto. De igual manera, si quisiera crear otra clase, la crearía fuera de la clase program. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco el concepto de clases, pero para que se tome en cuenta. Entonces, vamos a escribir. Lo que estamos haciendo acá, estamos llamando a un objeto que se llama consola. Entonces, le estoy diciendo consola y cuando presiono el punto me muestra los atributos y los procedimientos o los métodos que tiene esta clase llamada consola. Entonces, consola es la clase y cuando presiono el punto estoy invocando ya sea a un atributo o a un método. ¿Cómo se diferencia uno del otro? Porque los atributos desaparece esta pequeña llave del lado izquierdo, ¿sí? Y acá nos aparece pues la descripción y el método nos aparece principalmente con este cubo que se encuentra acá. Nos dice qué tipo de datos retorna. Si es un tipo void, significa que no está devolviendo nada. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros seleccionamos alguno, por ejemplo, este equals, nos indica que está devolviendo un bool. Eso significa que está devolviendo un valor lógico. Que nosotros queremos utilizar en este momento es writeLine y writeLine nos aparece que es void, significa que no devuelve ningún valor. Pronto cuando veamos las funciones y los procedimientos vamos a entender qué significa que devuelve o no devuelve un valor. Muy bien. Luego, después, como es un método, necesita recibir ciertos parámetros. También lo vamos a ver un poco más adelante y entender más qué son los parámetros, pero acá nos está diciendo, ok, yo voy a escribir algo, pero ¿qué es lo que voy a escribir? Entonces nosotros le tenemos que poner dentro de esos paréntesis lo que va a escribir. En este caso es hola mundo, soy, y hay que colocar el nombre. Entonces, vamos a hacerlo entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque esta es una variable de tipo cadena. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de los tipos de datos, pero para que entendamos esto no es una palabra propia del lenguaje, sino que es algo que yo voy a guardar o que voy a mostrar funcionamiento del programa. Entonces acá, hola mundo, soy Moisés Alonso. Mi nombre. Acá nos aparece que tenemos que reemplazar la palabra nombre con nuestro nombre. Perfecto. Entonces nos dice que para poder ejecutar, vamos a ejecutar en este momento. Esto lo voy a explicar más adelante. Y acá vemos, tenemos que seleccionar esta flecha verde que dice Start, que en mi caso aparece iniciar porque está en español, pero es el mismo funcionamiento. Entonces le voy a dar iniciar y vamos a ver de que aunque se ejecuta correctamente, no nos da el resultado deseado. ¿Por qué motivo? Porque actualmente solo se está ejecutando, pero como no hay ninguna instrucción que le diga que se detenga, solamente ejecuta y cierra la ventana, porque ya no hay nada más que ejecutar. Entonces, ya cumplió todo lo que nosotros le programamos que hiciera y ya lo hizo. Entonces, puede ser que nos dé la idea de que está fallando, pero en realidad no lo está haciendo. Simple y sencillamente ejecutó lo que nosotros le dijimos, ¿sí? Nosotros necesitamos que esta línea se quede por lo menos más tiempo, por lo menos hasta que yo presione una tecla. Entonces, para eso, tengo que invocar nuevamente a la consola y le tengo que indicar, consola, deténgase un momento, espérese hasta que yo presione
una tecla. Para eso utilizo el método readKey, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ubicamos encima del método, vemos que el método readKey nos dice que obtiene la tecla que se haya, pues la tecla que se presionó. Si nos damos cuenta acá, el readKey es, el valor que retorna el readKey es un objeto de tipo console key info. Significa que nos va a devolver la consola, la tecla que se haya presionado. Esto lo vamos a ver más adelante, nos va a servir, pero por el momento nos va a servir solamente para detener la ejecución del programa. Voy a ejecutar acá y vamos a darnos cuenta de que ahora sí aparece el mensaje. Bueno, anteriormente también aparecía, pero como no había ninguna instrucción, después de eso se finalizaba el programa. Sin embargo, ahora él espera a que yo presione una tecla por la instrucción que le puse luego. Entonces, a presionarla ya finaliza el programa. Genial. Luego vemos que nos piden agregar, ejecute, describa las diferencias entre WriteLine y write. Ok, entonces pues vamos a verificar acá las dos diferencias que existen y solamente agregando esto. Ok, veamos entonces. Dice que tenemos que colocar hola mundo en la primera línea y luego console.writeLine. Y también vamos a colocar acá entonces, soy Moisés Alonso. Perfecto. Ahora nos piden colocar otra sentencia, la sentencia llamada write, que es lo único que hay que hacer, quitarle la palabra line y ahí nos aparece. Entonces nos piden que expliquemos la diferencia entre estos dos. Si nosotros ejecutamos nuevamente nuestro programa, nos damos cuenta de que cuando utilizo writeLine, si se dan cuenta, cuando utilizo writeLine, escribe la palabra o la cadena que yo le estoy indicando y hace un salto de línea. Eso significa que da un enter, por así decirlo. Por eso va la palabra line, porque genera una nueva línea. Entonces va la palabra y después de eso genera una nueva línea. Soy Moisés Alonso y lo hace. Sin embargo, si nos damos cuenta con write, la diferencia es de que write no cambia de línea, sino que sigue escribiendo todo en la misma línea, ¿no? Entonces, esas son las principales diferencias que existen entre WriteLine y write. Ok. Genial. Continuemos entonces con nuestro laboratorio de introducción. Dice que tenemos que colocar las diferencias como comentarios entre los, ok, entonces estos símbolos que están acá sirven para escribir un comentario. Un comentario en Visual C Sharp o bueno, en cualquier otro lenguaje, un comentario nos ayuda a escribir palabras que nosotros querramos y el compilador las va a ignorar. Eso significa que no van a afectar el funcionamiento del programa, ya que cuando se llegue al proceso de compilación, estas instrucciones van a ser ignoradas. Proceso de compilación le llamamos al proceso de generación del programa en sí. Entonces, vamos a colocar acá las diferencias con esto es el inicio y el fin del comentario, ¿sí? Entonces, todo lo que voy a escribir lo tengo que escribir adentro de esos dos símbolos. Entonces, nos están pidiendo acá que coloquemos la instrucción write únicamente escribe, pero no cambia de línea. ¿Sí? Y vamos a colocar acá que la instrucción writeLine es, escribe el texto y luego cambia de línea. Perfecto. Entonces ahí están escritos. Si nosotros ejecutamos, ya sea que hayamos escrito lo que hayamos escrito, no le afecta el funcionamiento del programa porque un comentario únicamente nos sirve para poder tener referencia como programador, sin embargo, no afecta el funcionamiento del programa. Por lo tanto, finaliza de esta manera. Y luego, acá viene la introducción a cierto tipo de instrucciones importantes, que es el ingreso, bueno, de variables. En este momento vamos a utilizar la primera variable acá, y esta variable se conoce como cadena. Es una variable cadena en la cual podemos almacenar
lo que nosotros escribamos del teclado. Vamos a ver su funcionamiento en esta manera. Entonces, lo que nos dicen es que tenemos que ingresar el nombre, o tenemos que poner un mensaje que le pida al usuario que ingrese el nombre. Y luego vamos a leer de la consola lo que el usuario haya escrito y lo vamos a guardar en la variable nombre, que es de tipo string. Vamos a conocer más adelante que existen diferentes tipos de datos. Y los tipos de datos primitivos, que son los 5 tipos, pues, principales, por así decirlo, dentro de este lenguaje de programación C Sharp. Nos encontramos con string, que son cadenas de caracteres, char, que es un único carácter, bool, que son eh, tipos de datos lógicos, solamente verdadero o falso es lo que almacenan, los tipos enteros, que son números enteros sin punto flotante, eso significa 1, 2, 3, 4, y luego tenemos los tipos double o los tipos float, que es similar, y estos almacenan tipos con punto decimal, mientras que los integers no lo hacen. ¿Sí? Entonces, vamos a ver de que lo que escriba acá el usuario lo vamos a guardar en una variable de tipo cadena llamada nombre. Muy bien, entonces vamos a hacer esta instrucción, le vamos a decir a la consola que escriba un mensaje en el cual solicite al usuario que pueda ingresar su nombre. Entonces, ingrese su nombre, y luego vamos a guardarlo en una variable llamada nombre, que es de tipo string, y acá console. ¿Cómo sabemos que es de tipo string? Porque si nosotros, como les había comentado, nos ubicamos encima del método, recuérdense que los métodos son los que tienen este pequeño cubo en el lado izquierdo, entonces nos dice que es un método y nos dice, lee la siguiente línea de caracteres del flujo de entrada estándar. Y se dieron cuenta que acá lo que nos aparece es el tipo de dato que va a devolver. Es una función la cual devuelve un tipo, cuando se ejecuta, devuelve una cadena. En este caso, esta función devuelve lo que el usuario haya escrito. Entonces, como lo que nos está devolviendo es un string, acá vamos a almacenar el string también. Entonces, console.readline, y de esta manera tenemos entonces la lectura. Esta lectura, digamos, lo que hace nuestro programa acá es escribe esto en pantalla, luego espera a que el usuario escriba algo en la consola y presione Enter. Luego es cuando haya escrito algo, lo que haya escrito lo va a guardar en esta variable nombre, y esto, lo que haya escrito, lo puedo utilizar en cualquier parte del programa a partir de que ya lo tengo grabado. Entonces, por ejemplo, voy a eliminar acá esto, y aquí voy a concatenar, significa que voy a unir estas dos cadenas de caracteres. Esta es una variable de tipo cadena y esta pues es una cadena. Entonces, ¿cómo lo hago? A través del signo más estoy uniendo estas dos cadenas. Entonces, de igual manera lo voy a hacer acá abajo, de igual manera, para que se pueda unir estas dos cadenas, y vamos a ver entonces el efecto que tiene. El efecto que tiene haber agregado esa variable. Entonces nos aparece ingrese su nombre y el programa espera en este momento que el usuario escriba algo, y eso es lo que va a hacer. Entonces voy a escribir, por ejemplo, mi nombre completo, Moisés Antonio Alonso González. Después de haberlo realizado, pues presiono Enter y acá me aparece, hola mundo, soy Moisés Antonio Alonso González, y de igual manera con el write, hola mundo, soy Moisés Antonio Alonso González. Si se dan cuenta, la misma cadena que escribí la puedo utilizar en diferentes partes del programa, y para eso nos va a servir entonces las variables. Hasta aquí este video. En el siguiente video les voy a mostrar cómo vamos a poder subir nuestra tarea al portal académico, ya que tenemos que comprimirla y pueden haber diferentes formas de hacerlo. Así que vamos a dejar este video hasta acá. Muchísimas gracias y hasta luego.